Hebreos capítulo 4. Amén. Hermanos, aquí vamos a encontrar la promesa del reposo de Dios y se va a realizar plenamente en Cristo. Y nos va a invitar a esforzarnos a alcanzarla por medio de Él y en Él, nuestro compasivo, gran sumo sacerdote. También vamos a ver un juego de palabras a lo largo de Hebreos. Vamos a escuchar la palabra reposo, pero la vamos a entender y la vamos a ver por lo menos en 4 maneras. La palabra reposo, en uno de los versos lo vamos a ver como sabbath, que de ahí obtenemos la palabra sábado o sabático o descanso. Pero también la vamos a ver en el griego como anapausis o anapausin. Es de ahí donde nosotros obtenemos la palabra pausa. Y después también la vamos a ver como catapausen, que este es un resto, un descanso final. Y la vamos a ver en el hebreo brevemente como la palabra margoa. Esta palabra es profunda y grande porque este es un descanso, lo que pinta es lo contrario a cuando eres azotado en el mar, embravecido por las olas, llevado para allá y para acá y estás remando y ya no puedes más y estás angustiado. Y cuando viene la paz, después de la tormenta, este descanso. Y lo vamos a ver, pero vamos a ver qué significa algo más profundo de lo dicho aquí. Entonces, ¿lo tenemos? Hebreos 4:1 comienza de la siguiente manera. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, no haberlo alcanzado. Aquí esta palabra, hermanos, de temamos. Este temor es un temor que nos lleva a la obediencia. Entonces, cuando el no creyente no obedece el mensaje del evangelio, lo va a perder todo. No solamente paz en esta tierra, sino la paz duradera. Pero cuando los ya creyentes, usted y yo, los que ya hemos creído en el evangelio, pero somos desobedientes a la palabra de Dios, o sea que nos comportamos como incrédulos, debemos temer el perder, el gozar de las bendiciones y de la paz plena que Dios quiere darle a sus hijos. Entonces vamos a hablar de 2 diferentes clases de paz, porque Él nos quiere dar ambas y la paz completa. Pero ya el hermano Tacho mencionó, ¿verdad? El pueblo de Israel, y vamos a estar hablando de ellos. Algunos gozaron de la paz que el Señor les prometió, pero algunos no conocieron ni la paz aquí en esta tierra, ni conocieron la paz que Él ofrece, que es futura. Así que temamos que la promesa llegue a su cumplimiento y no seamos hallados obedeciendo la palabra de Dios. A esto hay que temer. Pero también un día, ahorita se nos está dando oportunidad de obedecerla, de seguirla. Pero llegará un punto que ya no tendremos esta oportunidad. Pero vamos a hablar de 2 clases de reposo. Entonces, sí, parte de lo que se va a mencionar era la entrada del pueblo de Israel. ¿A dónde iban a entrar? ¿Cómo se llamaba este lugar? La tierra de Canaán. También se le conocía como la tierra prometida. Tenía diferentes nombres. Si usted quiere repasar esto allá en Números 14. Es más, en el 14:23 le dice, no la verán por su desobediencia y rebeldía. No entrarán, le dicen el 30 de Números 14. Pero en Deuteronomio capítulo 12, versos 9 al 10, dice de la siguiente manera: porque hasta ahora, hasta este momento, no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Y si usted continúa leyendo este pasaje, dice, pasaréis en futuro, habitaréis en futuro, heredaréis en futuro, reposaréis seguros. Reposar, este descanso. Entonces les ofrecía un reposo, un descanso, un habitar, un vivir. ¿Cómo vivían? Esclavizados, golpeados, maltratados bajo Egipto. El Señor les ofreció, los voy a sacar y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, donde van a tener descanso de sus enemigos, de maltrato. Pero porque no obedecieron mi palabra, dudaron de ella, querían regresar, no gozaron muchos de ellos. Es más, muchos de ellos murieron y no gozaron de esto. Físico, va a hablar de también emocional,
psicológico, en todo aspecto, pero espiritual también. Porque cuando lo rechazas todo, el evangelio y obedecerle al Señor, estás rechazando todo. Pero podemos experimentar aquí en esta tierra, y es un sabor de lo que vamos a tener con Él en la eternidad. Ya lo dijo, si regresa ahí conmigo a Hebreos 3, del 7 al 11, quiero repasar esta porción. Hebreos 3, del 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis, ¿qué cosa? Hoy su voz, no mañana, hoy, en este momento, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Como quiénes? Como en la provocación, allá cuando me tentaron el pueblo, ¿verdad? En el día de la tentación en el desierto, 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. O sea que por 40 años estuve haciendo milagros y de todo, y aún así dudaron. Pero vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto la mano de Dios día tras día tras día? Y luego viene un problema grande y, ay Señor, no sé qué voy a hacer, no sé de cómo depender y, ay. Bueno, dudamos. Por 40 años. Y dice el 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. En otras palabras, yo les he mostrado mi camino, que por aquí, este es el camino a la paz, al reposo, al descanso, pero quieres habitar acá, atormentado por los problemas de la vida, las circunstancias, las situaciones. El 11, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y esto está citando aquí el autor de Hebreos, allá el Salmo 95 del 7 al 11. Ya lo ha citado y lo va a volver a citar aquí en el 4 donde estamos. Entonces, el primer reposo es que el Señor les ofrecía. Descanso de tus enemigos, no necesariamente del trabajo, sino del abuso del trabajo, porque sabía que el trabajo fue diseñado para usted y yo alabar a Dios también. Pero aquí está otro detalle. Nos ofrece un segundo reposo, el reposo del creyente en Cristo. Sí, lo podemos experimentar aquí en la vida cotidiana, paz y descanso. Allá en Juan 14, 27, el Señor ofrece, mi paz os doy. ¿Pero qué dice? No se las doy como ¿quién? Esta es otra clase de paz que el mundo no conoce, porque no conoce la palabra de Dios, no la obedece. Usted y yo, que ya conocemos la palabra de Dios, podemos descansar en el Señor. Pero también en Mateo 11, 28 al 30, ¿qué nos invita el Señor? Todos los que estáis cansados y cargados, ¿qué, verdad? Yo os haré descansar. Entonces nos está diciendo, les ofrezco un descanso en esta vida y para la vida venidera. Entonces este reposo es reposo de gracia, de consuelo y santidad al creer el Evangelio de Jesús. Pero también un reposo en gloria donde disfrutaremos del cumplimiento final de nuestra fe. Con mi hija hablábamos de Corintios, que dice, ahora permanece ¿qué cosa? La fe, la esperanza y el amor. Pero un día, hermanos, ya no necesitaremos la esperanza ni la fe, porque estaremos ante Él. ¿Pero por qué permanece el amor y por qué es más grande? Porque Dios es amor y Él es eterno, Él no deja de ser. Por eso es que es lo máximo, ¿verdad? Entonces un día ya no vamos a necesitar fe, porque ya se habría cumplido. Ya no vamos a necesitar esperanza, porque se ha llegado ese momento. Así que ese reposo es el reposo que obtendremos cuando nuestro Señor Jesús aparezca desde el cielo. Pero los que no creen, hermanos, nunca entrarán en este reposo espiritual, sino que más bien serán atormentados, porque ¿dónde estarán? No estarán con nuestro Padre Celestial, sino en otro lugar. Pero ¿cómo fracasó Israel en cuanto a la tierra prometida, Canaán? Esto nos da una alerta, una advertencia, que como de ellos nosotros debemos aprender, así que en su desobediencia no disfrutaron, no gozaron de un reposo que el Señor les ofrecía, porque dudaron, se lo perdieron. Pero usted y yo se nos invita a no perder y no gozar de ciertas cosas al ser desobedientes. Ya el hermano Sergio mencionó que algunos consideran que el reposo para algunos es solamente acá y que para otros es celestial. Mi postura es que es para ambos lugares. Describe una experiencia del creyente completamente, algunos dicen que es
que la puedes experimentar cuando te rindes al señorío y al liderazgo de Cristo completamente. Tú puedes estar en paz porque estás obedeciendo su palabra. Venga lo que venga, pase lo que pase, estás confiado porque sabes que estás a salvo en sus manos. Ya hemos visto, ¿verdad?, que Jesús dijo, las ovejas que el Señor me ha dado están en mis manos, están a salvo, están seguras y somos sellados con el Espíritu Santo. Podemos vivir confiados, que venga lo que venga, pase lo que pase, estamos seguros, en paz, en medio de las tormentas. Pero un día otra vez se cumplirá completamente al estar con Él. Pero, ¿qué sucede? En el caso de Israel y a veces en nuestro caso, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tentaciones, comenzamos ahí a titubear, a dudar, ¿será o no será? El pueblo de Israel había visto la mano del Señor por 40 años. Pero cuando llegó ahí a la orillita, comenzó a dudar. Ya hemos hablado, ¿cuántos espías se mandaron? 12. ¿Qué dijo la mayoría? No se podía. En otras palabras, Dios miente. Él ha prometido algo que no es posible. No le crean. ¿Y con quién se juntó la mayoría? Con los 10 que dijeron no se puede. 2 tristes líderes ahí. Sí se puede, hermanos. Cállate que no se puede. Son unos gigantes. Nos van a matar, nos van a comer. Dios no nos va a respaldar. Ok, pues vámonos con ustedes entonces. Querían regresarse. ¿A quién creemos nosotros? ¿Dudamos o continuamos confiando en la palabra del Señor, aunque venga la dificultad y el problema? Pero en acorde con este verso 1, hermanos, siempre existe la posibilidad de que alguno parezca no alcanzar el prometido reposo, como el pueblo bajo Moisés, que aún Moisés no experimentó ese reposo, porque también al final de cuentas se convirtió en un rebelde y desobediente. ¿Qué le dijo el Señor? Háblale a la piedra. El molesto, ¿qué hace? La agarra a golpes. Y el Señor le dice, por tu desobediencia y rebeldía, tú tampoco vas a entrar. Y aquí no estamos hablando de la salvación otra vez, hermanos, porque vamos a ver que Hebreos es a los hermanos, a los creyentes. Entonces vamos a perder de bendiciones en esta vida, de vivir una vida de reposo al no confiar en el Señor. Quizás usted confió. Yo les he dicho anteriormente, si podemos confiar en Dios para la salvación de nuestra alma, de nuestro espíritu, lo más grande, ¿por qué no podemos confiar en los problemas de la vida? Se nos dificulta más aquí, pero pareciera que es más fácil aquí, ¿verdad? A veces. Pero bueno, de nada les aprovechó oír la palabra, vamos a ver esto más tarde, porque no se identificaron por fe con los obedientes, porque vamos a ver que el oír debe llevarnos, impulsarnos a la acción. Y aquí también otro cuadro que pinta muy interesante, lo vemos en los evangelios. La mayoría dijo que no se podía. Este camino es como, hermanos, ancho. La minoría, ¿cómo se llamaban estos dos, la minoría? Josué y Caleb. Camino angosto, dijeron sí se puede. Entonces, para llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Pero es igual en el cristianismo. La mayoría dice, ¿sabes qué? Yo voy a trazar mi propio camino, no el que Dios ha dicho. Bueno, el camino le parece recto y derecho, pero va a la perdición. El angosto, que es Jesús, ¿verdad? Nos lleva a la vida, al descanso. Así que vamos a continuar aquí. Pero vamos a aprender que el oír el mensaje con fe es esencial para la salvación, y Romanos 10:14 nos dijo esto. Pero continuamos ahí en Hebreos 4:2. ¿Lo tenemos? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y ya hemos mencionado que no nos dice este libro de los Hebreos quién es el autor, hay diferentes posturas. Yo tengo una que es más de un autor que colaboró en esto, todo inspirado por Dios. Pero aquí en el 2 nos da una pista, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, ¿verdad? O sea que la misma palabra fiel y firme que ellos oyeron, la misma promesa, porque Dios es cumplidor de promesas, Él no falla. Las buenas nuevas se les anunció y se les predicó a ellos, también a nosotros. Pero la fe de los que la oyeron no se unió a la palabra fiel, confiando en ella.
O sea, en otras palabras, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, o porque no se unieron por fe a los que habían obedecido por fe creyendo y actuando. O sea que habían dos diciendo sí se puede. Ellos creyeron a Dios, por lo consiguiente actuaron y dijeron sí se puede. Pero los otros no creyeron, aunque escucharon todos el mismo mensaje. Esto nos da a entender, hermanos, que el mero escuchar el evangelio no es suficiente. Debe ser creído y llevado a la acción. Y la acción es prueba de que has creído. Si yo creyera que me lanzara aquí del techo y que ustedes me van a agarrar aquí y les tengo confianza, me voy a lanzar. Pero si creo que no lo van a hacer, pues no, ¿verdad? Eso es tener confianza, creer. Pero si creo que no lo van a hacer, pues no voy a actuar, ¿verdad? A hacerlo. Pero la promesa de entrar en reposo del Señor es simplemente posible por el Evangelio, por Jesucristo. Hermanos, nuestra situación es tan parecida al pueblo, ¿verdad? Que en el desierto. Y aquí el autor de Hebreos está recalcando esto también, de que a nosotros se nos anunció las buenas nuevas, la palabra, el Evangelio, de entrar en el reposo. Ellos recibieron la promesa de entrar en la tierra prometida, lo vimos allá en Éxodo 3 del 7 al 10, en el capítulo 34 del 10 al 14, y fueron llamados a vivir por la fe, confiando en Dios y siendo dirigidos por Dios, por la palabra de Dios. No pierda Hebreos 4 y vaya conmigo a Gálatas 3, 8 al 9, por favor. ¿Se acuerda dónde está Gálatas? Hacia atrás, donde pasamos no hace mucho tiempo, ¿verdad? Gálatas 3 del 8 al 9. ¿Ya lo encontraron? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? A los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. Aquí está el Evangelio, las buenas noticias, la palabra de Dios que es confiable, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que esta bendición es tener esta paz, este descanso, obtener esta salvación, esta justificación por la fe. Pero recordemos que a Abraham le fue contado, ¿qué cosa? ¿Verdad? Entonces, ahí está. Regresamos ahí a Hebreos 4, donde estamos. Así que hasta cierto punto aquí en el 1 nos estaba diciendo, tema aquella persona que ya escuchó la promesa, así como lo escucharon nuestros antepasados, y no la creyó y no la está obedeciendo para seguir adelante. En otras palabras, preste atención. Aprenda de los ejemplos anteriores para no quedarse sin la promesa, de disfrutar aquí ciertas promesas. ¿Cuántos de nosotros como padres no hemos querido evitarles ciertos errores a nuestros hijos que nosotros mismos cometimos? Pero, viejo anticuado, ¿qué me importa? Tú ya viviste tu vida, a mí no me va a pasar lo mismo que a ti. Y luego ahí viene y nos vienen contando que les acaba de pasar lo que nosotros quisimos evitarles. En otras palabras, aprendamos de nuestros padres, pero luego ahí tenemos nuestros hijos y también nos tratan de la misma manera, ¿verdad? Pero aquí les está diciendo, aprendan de sus antepasados. Muchos del pueblo de la época de Moisés representan también muchos en los templos y a veces fuera de los templos. Saben de Cristo, han escuchado de Cristo, pero no le conocen personalmente. No han combinado su conocimiento con la fe, creyendo y recibiendo, actuando, obedeciéndola. En otras palabras, está diciendo, cree, confía, responde en obediencia a Jesús conforme a su palabra. Descansa en Él. Aquí la palabra que se usa en el verso 2 de oír, lo repite dos veces. El oír la palabra. Esta palabra es la palabra de audición. La raíz ahí es acú. De aquí obtenemos la palabra, hermano Sergio, acústico. También es muy similar a la palabra eco. Un eco es ¿qué? Un resonante, ¿verdad? Entonces, a veces la palabra llega a nuestros oídos, pero rebota simplemente.
o pasa por este oído y sale por el otro y no le hicimos caso. Entonces, la palabra oída, pero tenemos que realmente actuar en ella. Romanos 10:17, ¿qué nos dice, hermanos? Alguien que se lo sabe de memoria. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, oyeron la palabra, pero el oír no había sido mezclado con la fe en los que la oyeron. Se unieron más bien a los que dudaron en lugar de unirse a los que creyeron. Lo podemos traducir de estas maneras. No estuvieron mezclados en fe con los que oyeron y creyeron y obedecieron. O sea que los oidores obedientes, como Caleb y Josué, no se unieron a ellos. Así oír significa obedecer. Pero también ¿cuándo? Hoy. Obedece hoy al oír su voz, va a decirlo más tarde. Porque hermanos, ¿cuántos de nosotros le pedimos a nuestros hijos algo hoy y que lo hagan cuando les dé su regalada gana? No, obediencia inmediata es para hoy, no para mañana, porque mañana quizás no venga. Entonces, los desobedientes, en vez de unirse en el mismo cuerpo, en un cuerpo con los dos que dijeron sí, se apartaron. Tenemos este ejemplo también negativo en el Antiguo Testamento, Coré, ¿se acuerdan? Esta es una reprensión para los que se apartaban de la congregación en lugar de unirse. Es más, cuando nosotros nos apartamos de la iglesia, de los hermanos, es que andamos mal. Hay algo en nuestras vidas, porque no queremos asociarnos con los obedientes, mejor queremos estar afuera, en las tinieblas. Y aquí la última parte del verso habla de la fe, acompañada de fe. Y este es uno de los primeros usos. El libro de Hebreos se le conoce como, hay un capítulo, ¿cómo se le nombra? Vamos a llegar a él. Los héroes de la fe. Y es el primer uso que encontramos en el libro de Hebreos. Y se usa más de 30 veces en Hebreos. Pero es creer la buena nueva de entrar en el reposo prometido de Dios, por Dios. Continuamos, verso 3. Pero los que hemos creído, o sea que no solamente escuchamos, sino que hemos actuado, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas. Ahí obras acabadas quieren decir traídas a la existencia, o ya hechas o creadas desde la fundación del mundo. O sea que los que creemos somos los que entramos en el reposo, pero este creer lleva a la acción. El reposo no disfrutado por los israelitas incrédulos. No disfrutaron de la leche y miel y el descanso que el Señor ofrecía. Así que se hace esta comparación entre la entrada de los israelitas, como nos dijo hermano Anastasio, ¿verdad? A Canaán, la tierra de reposo, como lo dijo el verso 2. Pero para nosotros los creyentes, ya cristianos, ¿verdad? Por fe a la vida de bendición, de paz en esta tierra y en la venidera, descansando en Él. Pero esta palabra de reposo se las mencioné, ¿verdad? Que citó allá Salmo 95 del 7 al 11, que ya lo leímos. Porque Él es nuestro Dios, dice. Nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años, hermanos, los aguanté. Estuve disgustado con la nación y le dije, pueblo es que divaga de corazón. O sea, que yo les digo, hagan esto y ellos hacen lo que quieren. Se van por otro lado. Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Fue lo que les prometí, pero les prometí esto, que cuando ellos obedecieran, recordemos, ¿qué les dijo? Pongo ante ustedes el bien o el mal. ¿Qué escogieron? El mal. ¿La bendición o la maldición? ¿Qué escogieron? ¿La vida o la muerte? ¿Qué escogieron? Ahí quedaron tendidos. No conocieron mis caminos como yo se los tracé. Los estatutos y principios que el Señor nos traza son para nuestro bien, para gozar y deleitarnos y descansar, no solamente aquí, sino preparándonos, dándonos un sabor de lo que vendrá más tarde. Así que la incredulidad impide entrada al reposo completo del Señor, pero el creer, la fe en Jesús,
da acceso al reposo. Y es lo que el autor aquí de Hebreos nos está diciendo. Ya leímos ahí el 3 del 12 en adelante. Aquí también el 4:11 lo va a volver a repetir, pero está subrayando esto. No solamente reposo aquí, sino reposo final. Y va a insistir en esto. Pero hablemos brevemente de esta última parte ahí que nos menciona en el 3, de las obras suyas que ya estaban acabadas. Esta palabra acabadas, ¿qué significa? Dios ya había terminado, ya había completado sus obras de creación, aún mucho antes de que usted y yo existiéramos, antes que Moisés existiera. Pero en este aspecto les está diciendo, ya les tenía este reposo preparado. Pero aún ni Moisés ni ustedes que no creyeron lo van a disfrutar. Y si ustedes hebreos que están comenzando a dudar ahora, le está escribiendo a creyentes, si quieren regresar a ser judaizantes, si quieren regresar a lo anterior, también ustedes van a perderse de disfrutar de este reposo, de este gozo. Porque si solamente estuviese hablando de lo que le prometió al pueblo de Israel, Josué lo hubiese cumplido. Y vamos a hablar que aproximadamente fueron como 500 años que después David en el Salmo está volviendo a decir esto y lo está diciendo como futuro. Y ya tenían más de 500 años que el pueblo de Israel ya había estado viviendo en la tierra prometida, los que sí entraron. Y después, aproximadamente 1000 años después, el autor a los hebreos les está diciendo, ¿por qué quieren regresar a aquello? Y aquí lo está presentando nuevamente como futuro también. Pero bueno, no nos vamos a profundizar tanto aquí. Pero nuevamente, el hermano Sergio nos hizo una pregunta ahí a todos, ¿verdad? Algunos contestamos ahí a qué se refiere, a qué equivale. Y en mi interpretación, este reposo de Dios equivale a una patria mejor. ¿Cómo lo sé? Sáltese ahí al 11:16 del mismo Hebreos, por favor. 11:16. ¿Qué dice? Pero anhelaban una mejor. Esto es, ¿cuál? 11:16 de Hebreos. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, y también en otros lugares le llama la Jerusalén celestial. Sáltese ahí al 12:22 que vamos a llegar más tarde. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Y qué dice después? Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y ahí más tarde en el 12:28 le llama el reino inconmovible. ¿Cómo dice el 28? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole, ¿cómo? Con temor y reverencia. Entonces, ese reposo, hermanos, ha estado en existencia aún antes de nuestra existencia. Pero como Israel, hasta cierto punto, estamos en una peregrinación. Ellos iban de Egipto ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Usted y yo ahora también estamos somos peregrinos y extranjeros. Pero esta no es nuestra patria final, sino que esperamos una ciudad permanente, la nueva Jerusalén. Y tiene razón, hermano Sergio, algunos dicen que es en el cielo y otros dicen que es en la tierra. Y no tenemos el tiempo para verlo, pero le puedo dar por lo menos media docena de versos que también dicen que la nueva Jerusalén desciende. Pero aquí está el punto, sea donde sea, cuando Jesús se fue a preparar un lugar para nosotros, dice que quiere llevarnos para que donde Él esté, no nos dijo dónde, nosotros también estemos. En otras palabras, este descanso eterno es en su presencia. No importa dónde lo haga Él, es ahí. Entonces, nuevamente, Hebreos aquí presenta, regresemos ahí en nuestro capítulo 4 donde estamos, esta tensión de ahora y todavía no, o sea que el presente y el futuro. Y esto lo encontramos en el Nuevo Testamento y en varios lugares, aún en el Salmo que vimos, hablando futuramente,
pero también hay algo que podemos disfrutar en el presente. Es más, también acompáñenme, no pierda ahí Hebreos 4, vaya conmigo a Efesios 1, del 13 al 14. Si me gana, lo lee por favor. En él también vosotros, los espero. Efesios 1 del 13 al 14. ¿Ya lo tenemos? En él también vosotros, habiendo ¿qué cosa? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué cosa? Hay que oírla, hay que creerlo, hay que creerle, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Dios que promete, hermanos, cumple, no falla, que es las arras de nuestra, ¿qué cosa? Herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, otra vez, algo futuro aquí, pero tenemos la garantía, la promesa, las arras, el sello, como le queramos nombrar, ¿verdad? De que cuando oímos, creímos, actuamos, lo recibimos y tenemos esta garantía, porque depende de Él, no de usted y de mí. Y no habla de nuestras obras aquí para ganarnos nuestra salvación. Y vamos a aclarar esto más tarde. Verso 4 de nuestro pasaje, Hebreos 4:4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. En otras palabras, Dios reposó en el séptimo día, no porque estaba cansado, sino para indicar que había completado la creación, incluyendo nuestro reposo. Aunque ahora Jesús está preparándolo, ya está creado, lo está alistando para nuestra llegada. Este reposo es una alegría anticipada de nuestro gozo eterno cuando sea redimida la creación y cuando se destruya todo pecado, toda maldad. Si el Señor lo hace en este momento, hermanos, pues nos lleva también a usted y a mí, ¿verdad? Nuestro reposo en Cristo comienza cuando confiamos en Él. Por lo consiguiente, podemos comenzar a descansar en Él, confiando en Él, permitiéndolo que Él haga su obra perfecta en nosotros y su obra buena, dirigiéndonos, guiándonos, obedeciendo su palabra. Así que el reposo de Dios no terminó en el séptimo día, hermanos, sino que empezó en el séptimo día y continúa aún hasta el momento. Y el creyente, usted y yo, podemos entrar en ese reposo, en ese descanso ahora y descansar finalmente con Él cuando se cumpla ese día. Es más, si leyéramos en este momento, el hermano Tacho también mencionó esto, que habla de la creación. Cuando usted lee, ¿quién registró la historia de la creación? En los primeros, Moisés. Y si usted nota, al final de cada día, ¿qué dice? Y fue el fin. La tarde y la mañana De cada día de creación. Pero dio el fin de los primeros 6 días, pero no del séptimo día. O sea que en otras palabras, este día aún está en vigor. es infinito. Y ya sabemos que para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Y Él creó el mismo tiempo, o sea que si su línea de su existencia es eterna hacia allá, presente y futuro, un puntito que Él creó en el tiempo es insignificante a comparación a la eternidad de Dios. Verso 5 del 4. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Notó que la palabra entrarán está en presente, pasado o futuro. Sí. ¿En qué palabra está? En futuro. En futuro. Hablando de algo futuro. Y ya lo dijo en Hebreos 3:11, aquí en el 4:5, y nuevamente citando el Salmo 95:11, ¿verdad? Que nuestro descanso no solamente es parte en presente y parte futuro. Dios prometió un descanso físico como espiritual, pero el Israel desobediente no pudo disfrutar. ¿Qué le pasaba cuando estaban en desobediencia y rebeldía? Venían las otras naciones, les quitaban su trigo, los maltrataban, se los llevaban de esclavos. No gozaron de paz y tranquilidad. Pero cuando regresaban a la obediencia, había paz y tranquilidad.
Y somos nosotros muy igual, hermanos, en este aspecto. Hermano, yo tengo una duda. Pregunta, hermana. Lo que usted estaba diciendo es que Jesús, perdón, Dios, y es un hecho, pero se refiere a que Él puede manipular el tiempo a su conveniencia en cuanto Él puede decir 100 años, pero no precisamente puede ser, bueno, ay, Dios. Bueno, Sí, pues, él opera en tiempo y fuera de tiempo, así que para él el tiempo puede ser irrelevante, ¿verdad? En este aspecto. Entonces, pero él se insertó al mismo tiempo que él creó. Entonces, en este aspecto, pueden pasar 1000 años, pero para él pudo haber sido milésimas de un poco momento, ¿verdad? A eso se refiere. ¿Y cómo dice? Porque Él puede manipularlos. Bueno, porque él opera fuera del tiempo también. Entonces, él nunca llega tarde. ¿Se acuerdan también para su amigo? Ya había muerto, ya es día. Ay, Señor, si hubieras estado aquí a tiempo. Bueno, ¿sabes qué? Él puede hacer lo que él es soberano, ¿verdad? En este aspecto. No llega tarde ni temprano, sino que a tiempo oportuno, al tiempo adecuado, ¿verdad? Entonces, buena pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos? En el 6, ¿verdad? Continuemos ahí. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿y en quién? ¿En Jesús o en su reposo o las dos cosas aquí? Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? De su desobediencia, ¿verdad? Entonces, otra vez está hablando de dos actos diferentes aquí. Entonces, ¿cuál es el primero? Es referencia a la entrega de la ley, contrastada, que lo vamos a ver aquí más tarde con el verso 7, y me voy a esperar para hablar de él. Pero Dios le dio oportunidad. ¿Cuánta oportunidad le dio al pueblo de Israel para que entrara a la tierra prometida? 40 años, les tuvo paciencia y no quisieron, ¿verdad? Por eso anduvieron vagando, buscando su propio camino. Entonces, pero les faltó fe y su desobediencia los llevó ahí al fracaso, al no entrar al descanso que Dios les prometió. Pero está diciendo aquí ahora Dios nos está dando oportunidad a usted y a mí. Si ya somos creyentes, estamos perdiendo de bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cuando su hijo le es desobediente, usted no lo va a premiar, ¿verdad? Usted le da premio cuando es obediente y saca buenas notas o ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, no deja de ser su hijo, no pierde. Al igual nosotros, si no obedecemos su palabra, perdemos de bendiciones y gozo en esta tierra. No está hablando de perder la salvación otra vez, pero también sí está hablando de que invita a otros no solamente a obedecer por primera vez creyéndole para salvación y esperando que otros se unan a ser obedientes en este aspecto. Acudir a Cristo, nuestro reposo, al confiar, al creer por fe en Cristo. Hermanos, si usted nunca lo ha hecho, dice la Biblia, hoy es el día. No mañana, hoy otra vez. Obedécele hoy cuando lo escuchas. Y ahí dice, falta. ¿Qué falta? Aún por realizarse. Algunos han de entrar, o sea que no todos han entrado, los que creen. Pero los que no creen, no entrarán. Pero se les está dando oportunidad a otros que creerán. Hermanos, Dios no desea que su casa de reposo esté vacía, sino repleta. Es más, en Lucas vimos en el 14:23, sale y ve por las calles y hasta dice, fórzalos a entrar. Segunda de Pedro 3:9, ¿qué nos dice? Alguien que se lo sepa de memoria. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, o sea, que vengan al arrepentimiento. Ya hablamos, al pueblo que guiaba a Moisés, se le predicó, se le evangelizó, se escuchó la palabra. Al igual hoy, se nos ha predicado, se nos ha hablado. ¿Creemos? ¿Actuamos? ¿Respondemos con obediencia inmediata y completa? También Moisés y Josué realmente tenían en mente un reposo más allá de disfrutar de la tierra de Canaán. Porque si Josué había dado al pueblo el reposo final, el definitivo, entonces, nuevamente ya mencionamos, el salmista David en el 95 no estuviera hablando de un reposo futuro, de una esperanza más adelante.
Pero las promesas del antiguo pacto, hermanos, son cumplidas en nuestro Señor Jesucristo, en una manera más alta, como nuestro gran sumo sacerdote. A nadie más se le da ese título y lo veremos más tarde. Verso 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea que por medio de David en el Salmo 95, siglos después del tiempo de Moisés y Josué, Dios continúa prometiendo un reposo para usted y para mí, para el pueblo obediente. Y el autor de Hebreos está anclado a esta misma promesa presente y futura para el que cree. Entonces ya habían pasado 500 años, ya lo mencioné, ¿verdad? De que habían poseído la tierra de Canaán, pero 1000 años después, a través del autor de Hebreos, cuando David estuvo diciéndolo, habían pasado aproximadamente 500, y 1000 años después, a través del autor de Hebreos. Y él lo dice como se ha dicho antes, una y otra vez, hoy si oyeres su voz. Según a los Corintios, el hermano Pablo les dijo de la siguiente manera en 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es, hermanos? Hoy. Mientras vives, mientras escuchas la palabra de Dios, créela, antes que venga el mañana, cuando ya será demasiado tarde. Verso 8. Porque si Josué les hubiere dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y allá en Deuteronomio 31:7, Moisés le dijo a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y esto es hermoso, hermanos, porque el nombre de Josué en hebreo, Joshua, es la manera que se dice Jesús. En hebreo, Yeshua, también se puede pronunciar. Pero Josué fue un tipo de Jesús. Lo que lo que Moisés, y la ley no pudieron hacer, Josué lo hizo. Y lo que la ley no puede hacer por nosotros, Jesús vino a hacer. Jesucristo superior a los anteriores, a ellos, a Moisés y a Josué. Pero Josué es un tipo de Jesús. Así que Dios quiere que entremos en su reposo, hermanos. Pero no necesitamos esperar hasta la muerte para disfrutar ese reposo. Podemos comenzar aquí a descansar en el Señor en este momento. Y ya citamos Juan 14, ¿verdad? Que la invitación que nos hace Jesús. Canaán era una simple sombra, hermanos, de lo que vendría, de lo futuro, de un mayor reposo en Cristo. Verso 9 del 4. Por tanto, ¿qué nos dice? Queda un reposo, o sea que ya puedes estar experimentando uno en este momento, pero falta el final, el último. Y aquí este reposo, ahí es sabático para el pueblo de Dios. Y puede estar hablando otra vez el reposo físico, mental, emocional, espiritual, y no solamente presente, pero otra vez el venidero. Así que lo que Moisés y la ley no pudieron más que llevarlos a la frontera y no pudieron introducirlos al reposo de la tierra prometida, Josué, como tipo de Cristo, los introdujo como a los obedientes al reposo de la tierra prometida. Y para nosotros Jesús nos introduce a nuestro descanso, estar en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Pero puedes deleitarte en este momento en su palabra, descansar en sus promesas, pero un día nuevamente estaremos completamente con Él. Es más, Él nos invita de esta manera en los evangelios a llevar su yugo, el yugo de Cristo, el que nos da reposo. Y este reposo que habla en los evangelios es el anapausis. Y es una tranquilidad interior, pero es más que una serenidad emocional. Y es más que simplemente relajarse. Y es más que pausar. Porque si ustedes como yo vivimos a las carreras para arriba y para abajo y exasperados,
Pero es una paz, hermanos, completa. Que puedes estar en medio de la tormenta y del problema, pero tu alma ahora puede estar en paz completa, saboreando el reposo que vendrá, el eterno. Verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo, y aquí utiliza katapausin, otra palabra en hebreo, no utilizó el sabbat, y este es el descanso, también ha reposado, y aquí usa otra palabra, kautepasen, en lugar de pausin o pausis, aquí es katapausen, de sus obras, como Dios de las suyas. En otras palabras, el que ha entrado, cualquiera que una vez ya ha entrado en su reposo, ha creído en él para salvación, el reposo de Dios, preparado por Dios para su pueblo, que ya había sido terminado, nos dijo, ¿verdad? Entonces, usted puede comenzar a saborearlo en este momento. Continuamos hablando de dos descansos, en esta tierra y en la venidera. Pero el de esta tierra, hermanos, solamente es un sabor pequeño. El cantarle y alabarle, hermanos, es un sabor de lo que estaremos haciendo por la eternidad también, de lo venidero. Es más, si quieres regresar conmigo a Jeremías 6:16, se los leo si les gano y si no me lo leen si me ganan. Así dijo Jehová. ¿Cómo dijo? Ayúdenme, en Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad. ¿Por qué cosa? Por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Y cuál es la invitación? Y andad por él. ¿Y qué hallaremos, hermanos? Hallaréis descanso. Y esta palabra aquí, descanso, en hebreo otra vez es margoa. Y este descanso es del disturbio o de la tempestad, desde ser violentamente arrastrado para allá y para acá por las olas del mar, violentamente. Pero vas a hallar descanso para tu alma. No vas a ser atormentado. Pero ¿qué dijeron ellos? ¿Cómo termina ahí? Mas dijeron, así de groseramente lo dijeron. Pero sabe que a veces no lo decimos groseramente con nuestra voz, con nuestros labios, con nuestras acciones lo decimos. No me importa lo que Dios diga, yo voy a hacer lo que me parece mejor a mí. Pero el rebelde, hermanos, no reposará, sino que será atormentado en esta vida y la venidera. Pero el que no quiere ni escuchar el evangelio, hermanos, ¿dónde será atormentado por toda la eternidad? En el infierno. No encontrará ninguna clase de reposo. Pero para el creyente no podrá experimentar aquí el reposo de Dios mientras espera el reposo final al no obedecer la palabra de Dios. En Mateo otra vez ya lo mencionamos, ¿verdad? ¿Qué dijo en el 28 al 29? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En este momento es la invitación. Pero llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Otra vez la promesa es para este momento y para el venidero. Entrando en su reposo, hermanos, es estar unidos a Él, en su yugo, descansando en Él. Pero cuando te desunes, es que agarras por tu propio camino, desobedeciendo. Y el que entra en el reposo, hermanos, reposa de 1000 maneras. Pero por su rebeldía, el pueblo de Dios no reposó de las suyas aquí, y mucho menos de la venidera, el que no escucha nunca, ¿verdad? Pero el que es cristiano no quiere decir que pierde su salvación. Pero los que hemos entrado en su reposo, hemos también dejado de hacer nuestras propias obras para ganar la salvación o la bendición de Dios, descansando en su obra final y completa de Cristo Jesús. Porque conocemos a muchos que se quieren ganar la salvación haciendo esto, dando esto. No nos ganamos la salvación, descansamos en lo que Él hizo, en su obra. Así como Dios descansó de su obra en la creación, hermanos, los que confiamos en Él, en su palabra, descansamos en lo que Él ya hizo, en lo que Dios ya hizo. ¿Dónde estamos? En Hebreos 4:11, ¿verdad?
Por lo consiguiente, ¿qué nos dice? Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí procuremos, muchos lo malinterpretan. Entonces quiere decir que tengo que ganármelo, entonces tengo que esforzarme. Aquí la palabra procurar en el hebreo significa actuar con diligencia completa, concentrados y persuadidos de lo que hemos creído. No lo hagas ahí mediocremente, ahí como te salga, sino que creyendo con la fe en este aspecto, por la cual vamos a entrar en el reposo de Dios. Y nos está advirtiendo aquí el autor que no endurezcamos nuestros corazones en incredulidad. No está diciendo que aseguremos nuestra salvación por medio de las buenas obras para ganárnosla, no. Por el otro lado, si la fe es genuina, se expresará en obediencia, porque ya eres salvo, porque ya creíste, te va a impulsar a actuar, a creer, a vivir en obediencia. Así que nuestra preocupación no debe ser que nadie caiga en el ejemplo de desobediencia de los israelitas. Aprendamos de su error de ellos y no cometamos los mismos, le dice a los hebreos, pero nos dice a nosotros la misma cosa. Pero aquí cabe una pregunta. Entonces, si Cristo ha provisto nuestro reposo mediante la fe, entonces, ¿por qué dice otra vez, procuremos? Procuremos pues entrar en aquel reposo. O sea que pareciera ser que entonces depende de lo que yo haga. ¿Eso es lo que está diciendo? O sea que no es la lucha de hacer bien a fin de obtener la salvación, sino porque ya hemos creído. Entonces debemos esforzarnos por apreciar y beneficiarnos. Y esta palabra aquí también se puede traducir prontamente. ¿Cuándo es prontamente? Hoy. De lo que Dios ya ha provisto. Requiere decisión y acción. O sea que agárrate de ella. ¿Había comentarios? Ajá. Es como por decir con Josué. Josué los introdujo a la tierra prometida. Pero aún con Josué no la conquistaron todas. Porque ya siendo viejo, ¿verdad? Decía que había mucha tierra por conquistar todavía. A pesar de que ya los había introducido, tampoco fueron tan obedientes como para conquistar a toda la tierra. Correcto. Y ese fue el ejemplo que di, ¿verdad? De que aún cuando eran desobedientes venían y les volvían a hacer daño y no reposaban y descansaban. Y cuando obedecían, marchaban hacia adelante. ¿Había otro comentario, hermana? Hermano, aquí cuando usted dice, ¿verdad?, que procuremos, que pareciera, ¿verdad?, que es como que si la salvación se perdiera, pero en realidad, como usted dijo de un principio, este es para nosotros, para los hijos de Dios. No está hablando para el mundo. Correcto. Sino para nosotros. Entonces, como dice usted, aquí el punto clave es que la salvación, cómo no guardar una salvación tan grande, o sea, cómo no procurar mantenernos firmes en la fe. Sí, y esto se nos ha confiado y debemos ser fieles a compartirla, ¿verdad? Así es, y porque, hermano, realmente Jesucristo, nuestro Señor, o sea, esta salvación tiene un valor muy grande. Le costó la sangre, ¿verdad? Fuimos comprados por precio, ¿verdad? Gracias, hermanas. Entonces, también en este ejemplo dice, en semejante ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Ya lo mencionó, ¿verdad? La desobediencia y rebeldía mínimo de 40 años antes de entrar. Y como ya mencionó hermana Josefina, ¿verdad? Hubieron días de rebeldía y desobediencia allá adentro. Y es a lo que me refería hace rato también. Como cristianos, ya hemos creído, pero también dudamos y no confiamos y desobedecemos. Entonces, estamos perdiendo ciertas bendiciones espirituales y físicas y emocionales. Es más, aún con Jesús en la barca, los discípulos comenzaron a dudar y después, ¿y quién es que el viento y bueno, no había visto todos los milagros que acababa de hacer, sanando y alimentando, y ¿dónde estabas? Así nos pasa. Ya siendo creyentes, a veces desobedecemos, somos rebeldes. Entonces, que nadie caiga siguiendo este mismo ejemplo, que por 40 años rebeldes y después el sub y baja de la desobediencia y rebeldía. Entonces, como adoptando para sí mismo el ejemplo de ellos, no adopten su ejemplo. Entonces, que ninguno caiga en tal desobediencia ejemplificada por aquellos. Y los judíos también decían, los padres son señal a sus hijos.
En otras palabras, los padres, las acciones de los padres son señal o son advertencia a sus hijos. O sea, que no hagan lo mismo. Ya di este ejemplo, que no queremos que nuestros hijos cometan los mismos errores. Y les decimos, hijo, por favor, entiende que ya lo viví, ya lo... cállate, viejo anticuado, vieja anticuada, ¿verdad? Nos dicen, pero luego ellos también se lo repiten a sus hijos. Aprendamos, dice. Verso 12, 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí en este solo verso, hermanos, pudiéramos pasar meses desglosándolo. Pero, y también hay diferentes teorías en cuanto a aquí, si es la palabra hablada, la palabra grabada, si está hablando de Jesucristo. Y la respuesta es sí, la palabra predicada, hablada, registrada, encarnada, Juan 1:1, Juan 1:14, Hebreos, que ya no lo mencionó aquí. Y la palabra de Dios ya ha sido predicada, nos dijo aquí al inicio. Y en Hebreos también de que Dios ha hablado por muchas maneras. Y sigo esperando la lista de muchos, ¿verdad? Habló a través de la zarza ardiente, la columna, miré algunas, ¿verdad? De nube, de fuego. ¿Qué otras maneras habló? A través de profetas, a través de... ¿Quiénes? Ángeles, visiones, sueños. ¿De qué otras maneras? Una voz del cielo. ¿Por celulares? ¿O por milagros? Dije, mayor que el celular, ¿verdad? La voz del cielo, ¿verdad? Por parlante, ¿verdad? De muchas maneras. Pero, y pudiéramos ver docenas de citas de esto, ¿verdad? Pero aquí lo que está diciendo, la palabra de Dios juzga, discierne. Entonces, ¿hasta dónde penetra? Hasta la profundidad de la parte inmaterial del hombre. Conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras inclinaciones mentales, nuestras motivaciones del corazón. Porque a veces podemos aparentar hacer algo bien bonito ahí, pero las intenciones de nuestro corazón y nuestra mente, allí haciendo un mal a alguien, pero para que nos vean. ¿Y qué dice aquí la palabra eficaz? Esta palabra la vimos allá en Filimón, y la palabra, la raíz ahí es, en el griego es energes, que de ahí es donde obtenemos la palabra, ¿qué? Energía. Enérgica es la palabra. Entonces, y Primera de Corintios 16:9 y Filimón 6, solamente tiene un capítulo, ¿verdad? La dan a entender que la palabra del Señor es en acción, es activa, efectiva. Lo opuesto a argos, que es ocioso, inactivo, ineficaz. Su palabra es eficaz, enérgica, ejerce poder, autoridad. Entonces la palabra de Dios no simplemente es una colección de palabras para comunicar ideas, sino que es viviente, cambia vidas, transforma, es dinámica al obrar en nosotros. Pero aquí está el detalle. No solamente debemos oír la palabra, sino que debemos permitirle que moldee nuestra vida. Las cualidades aquí atribuidas a la palabra de Dios y todo el contexto, hermanos, demuestran que se trata de poder judicial. ¿Y qué significa esto? La palabra que puede salvar al que cree, condena al que no cree. Al que es obediente le trae recompensa, al que es desobediente le trae castigo. Entonces al que desobedeció no entró a la tierra de Canaán, no gozó de la leche y miel, fue excluido. Y al que no cree en Cristo completamente es excluido del reposo celestial que el Señor habla, sino que estará atormentado en otro lugar. Pero aquí puede inferir la palabra de Dios escrita o predicada, como lo dijo en el 2, ¿verdad? Que ya ha sido anunciada, predicada. Actúa con poder judicial para redarguir y para convertir, para condenar, para destruir a los incrédulos, pero salvar a los que creen. El hermano Sergio ya nos leyó Apocalipsis 19:15, ¿verdad, hermano? Ahí mismo también representa poder judicial, la palabra de Dios. Que sale una espada, como una espada de la boca de Cristo. En este caso ahora es para herir a las naciones, traer juicio, castigar. Pero la misma palabra salva, vivifica para los fieles, los obedientes, los que creen, pero destruye a los desobedientes. Y 2 de Corintios 2:15 al 16, Pablo les dijo esto a ellos también. Pero ¿qué nos trae el Evangelio, hermanos?
nos trae promesa de salvación con la advertencia de juicio si no crees. Si crees y lo recibes, traes la salvación, el perdón. Pero otra vez el Salmo 95 es la palabra de Dios. ¿Sí? Dios inspiró a David a escribirlo, pero es la voz de Dios llamándolos y llamándonos a nosotros a la fe, advirtiéndonos de no endurecer nuestro corazón. Pero Isaías 55:11 nos dijo algo muy similar, hermanos, que la palabra de Dios es viva y eficaz, dando a entender que logra el propósito para el cual fue dada. ¿Ya lo encontró? Si no, pues si me gana, lo lee, por favor. Isaías 55:11. Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Pero hermanos, aquí el autor de Hebreos en nuestra cita no está sugiriendo y no está diciendo que el que oye el mensaje automáticamente lo acepta y entra en el reposo de Dios. Ahí ahora depende de usted, que tiene que procurarlo. Como lo dijo el verso ahí 11, ¿cómo nos lo dijo el 11? Procuremos pues. Entonces, en este aspecto, para el que nunca ha creído, debe hacer esto. Pero el que ya creyó, procure que la palabra de Dios haga en usted la obra que Dios quiere que haga. No la ignore, no la desobedezca. Verso 13, estamos ahí, ¿verdad? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que hay que arreglar cuentas con quien todo lo sabe y todo lo ve. Últimamente ya lo sabe, pero tiene que usted decírselo. Nada se le puede ocultar a Dios, hermanos. Lo que hagamos en oscuridad, en tinieblas, Él ya lo conoce. Él lo ve todo. Lo que hacemos, lo que pensamos, nuestras intenciones, ya lo dijimos. Aún cuando estemos pasando por alto su presencia, Él está allí. Desobedeciéndole, Él conoce cuáles son nuestras intenciones. Aún cuando procuramos ocultarnos de Dios. Y dijiste esto en la iglesia. Y el pastor te escuchó. Hermanos, ¿quién nos está escuchando mayor que el pastor y que en la iglesia? Nuestro Dios. Él nos oye, nos ve. No podemos tener secretos para Él. Y si lo lee en el griego, allí abiertamente está diciendo literalmente, estamos echados sobre nuestras espaldas, con nuestro cuello hacia atrás, y no solamente desnudos, sino abiertos, que Él puede ver lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestras intenciones, todo expuesto realmente ante Él. Pero esto era en referencia a la sombra que se hacía antes, de que el animal o la víctima que era sacrificada quedaba ahí expuesta completamente. Entonces, con el pecho abierto, con todo abierto ahí ante el Señor, Él lo conoce. Pero ahora nosotros continuamente estamos en esta condición en nuestra relación con el Señor. Pero vamos aquí a la siguiente sección y terminamos. El 14. Y aquí habla de nuestro Jesús, el gran sumo sacerdote. No solamente el sumo sacerdote, sino el gran sumo sacerdote, ¿verdad? Verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿A quién más en el Antiguo Testamento, hermanos, se le nombró el gran sumo sacerdote? A nadie más. A ninguno más el gran sumo sacerdote. Hubieron sumos sacerdotes representativos de esto, pero a nadie se le nombró gran sumo sacerdote. Entonces Cristo es superior a los sacerdotes y a su sacerdocio, o sea que su sacerdocio es superior a los de los sacerdotes. Pero hermanos, para los judíos, el sumo sacerdote era la autoridad religiosa máxima en la tierra. Solo él entraba al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados de toda la nación. Lo vimos allá en Levítico 9:7, en Éxodo 30, en Levítico 16. Pero Jesucristo, hermanos, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado al mismo trono de Dios, como nos lo dijo en el 2:17 y en el 3:1.
una pequeña diferencia de nuestro gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba solamente una vez al año, pero nuestro gran sumo sacerdote está en la presencia de Dios continuamente. Siempre está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y aquí está algo muy interesante, y no vamos a ir a ver todas las citas, pero como representante de usted y de mí, de nosotros, del hombre, ¿qué hace? Intercede por nosotros ante Dios. Pero también está como representante de Dios, y como representante de Dios nos asegura el perdón de Dios. Él es nuestro mediador, ¿verdad? Nos dice la Biblia. Y también dice ahí que pasó a través de los cielos. Esto es muy interesante porque ¿cuántos cielos hay? ¿Cuántos menciona la Biblia por lo menos? 3, ¿verdad? Entonces Él atravesó el cielo aéreo, pero el más allá, el que contiene los astros, el sol, la luna, etc. Vaya rápido conmigo a Efesios 4:10, porque lo hizo de dos maneras, de venida y de ida. ¿Qué dice Efesios 4:10? Si me gana, me lo lee, por favor. El que descendió, ahí está la primera pista, ¿verdad? ¿Qué hizo? Es el mismo. ¿Ya lo tenemos? Efesios 4:10. El que descendió, ¿verdad? Es el mismo. Así es, el mismo, ¿verdad? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así que, y Hebreos 1:3 lo dijo, Hebreos 8:1 al 2 lo dirá, Hebreos 9:7 más tarde, 9:12 y 9:24 también. Pero ¿qué representan estos cielos? Bueno, para el sacerdote había un velo que tenía que cruzar para el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. Pero para nuestro gran sumo sacerdote, este fue el velo que él traspasó. Vino primero y regresó, y por eso él es el gran sumo sacerdote, que pasaba por el velo y ahora llegar al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Y nos dice retengamos. Esta palabra significa dominemos, agarrándonos firmemente, sujetando nuestra fe. Lo que hemos creído, al igual como lo creímos la primera vez, sigamos creyendo, no regresando atrás al mundo o a dudar de Dios. Pero nuevamente la superioridad de nuestro gran sumo sacerdote, de nuestro Jesús, continúa confiando en Él. Retén. Y esta palabra de retener es el contraste a lo que ya nos dijo en el 2:1. ¿Qué nos dijo en el 2:1? A los hebreos y a nosotros. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no deslizando. O sea que cuando usted se desliza, ¿qué hace? Suelta la firmeza de lo que ha creído y se resbala y cae. Pero retén, agárrate bien, no recaigas, lo va a decir en el 6:6 más tarde. No te deslices, lo dijo en el 2:1, sino que agárrate bien, echa mano de la profesión, de lo que has creído, de la fe, la esperanza, artículos de nuestra profesión. Ok, 4:15, estamos terminando, ¿verdad? ¿Qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero note la primera palabra ahí del 15, porque este es el motivo de tener la profesión. Porque Él tiene simpatía y nos da la ayuda que podemos esperar de nuestro gran sumo sacerdote. Misericordioso, hermanos. Y no por ser grande y el gran sumo sacerdote deja de tener cuidado de nosotros. Al contrario, porque es grande. Conoce nuestras debilidades, nuestra mente, nuestras intenciones, nuestro corazón, nuestros ataques, lo que nos acecha. Él sabe lo que usted necesita, lo que yo necesito. Y Él sabe que se requiere de poder para vencer la tentación. Por lo consiguiente puede compadecerse, porque Él fue tentado, nos dice, en todo, pero sin pecado. Y sin pecado, ahí la palabra es choris, que significa apartado completamente del pecado. No quiere decir que no tenía conocimiento y no quiere decir que no fue tentado, pero esto nos debería dar consuelo, hermanos, y debería darnos ánimo, que Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. En otras palabras, que usted y yo podemos vencer el pecado. ¿Qué nos dice? Fue a Corintios que le dijo Pablo que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero nos habla de la fidelidad de Dios,
que si nos permite ser tentados, ¿qué nos dará también? La salida. La salida. Y este recordatorio que si Jesús fue tentado en todo, pero no pecó, que usted y yo podemos vencer la tentación. Pero Él se compadece de nosotros porque Él no pecó, pero fue nuestro ejemplo mayor. Cuando enfrentemos la tentación, sigamos su ejemplo, no el ejemplo de los rebeldes contumaces desobedientes que no alcanzaron el reposo por su desobediencia, pecadores. Así que también aquí está un punto muy importante. El que Jesús conozca nuestras debilidades no proviene de que Él mismo haya experimentado los pecados, pero Él otra vez, como lo conoce todo y fue enfrentado con todo, pero fue 100% Dios y 100% hombre, pero aún así no cayó en pecado. Y no tenemos el tiempo para ir a ver todos los versos de esto nuevamente. ¿Cómo se le llama a esta postura, hermano Sergio? De que Jesús es Dios 100% y hombre Dios 100%. ¿La recuerda? Sí, se le llama Dualismo. Y tiene otra palabra también. ¿Alguien la sabe? Si no, se las dejo de tarea. Ok. Suena muy similar como estática, ahí está, ¿verdad? Ok. Si la han escuchado, ¿verdad? Entonces que Dios es 100% Dios y 100% hombre. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser 200%, verdad? Y eso es lo interesante otra vez, que en nuestra humanidad no podemos lograrlo entenderlo, pero Él sí nos entiende a nosotros. Así que el ser tentado no es pecado. Usted puede ser tentado a robar, a matar, a violar, a ser infiel, pero venza esa tentación con la palabra del Señor. ¿Okay? Y sabiendo que Dios, Jesús, Dios Hijo, nos dio el ejemplo a no ceder a la tentación. Nuestro sumo sacerdote nos entiende, nos comprende. Así que su experiencia humana lo califica también para apreciar y darnos misericordia para aquellos que nos acercamos con confianza al trono de gracia. Y terminamos con el 16. ¿Qué nos dice el 16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar ¿qué cosa? Misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí esta palabra acerquémonos, hermanos, es sin ninguna reserva, con franqueza, confiadamente, con confianza. No sea sinvergüenza. Nos presentamos ante el trono de gracia los que hemos creído. Los que no, va a ser un trono ¿de qué? De castigo para el desobediente. Para obtener misericordia nos acercamos nosotros, no solamente para el pasado, sino para el presente y para el futuro. ¿Cómo nos acercamos ante el trono de gracia? En oración, ¿verdad? Confiadamente. Así que, pero hermanos, aquí está un pequeño detalle. Habrán diferentes grupos que enseñan diferentemente. ¡Usted ordénele a Dios! ¿Le podemos ordenar a Dios? Entremos confiadamente, pero también debemos ser reverentes. Podemos entrar confiadamente porque Él, lo que Él ya hizo, pero no demandándole a Él. Sí, Él tiene ciertas cosas para nosotros, pero entremos confiadamente, con reverencia, porque Él es nuestro Rey también. Pero Él es nuestro amigo también, pero también es nuestro consejero, es nuestro Salvador y es nuestro descanso. Pero dice para alcanzar, aquí para recibir misericordia. Y la palabra misericordia es una de mis palabras favoritas, hermanos. Lealtad al pacto significa. Amante al pacto. Cumplidor de promesas se puede traducir también. O sea que Él es fiel a su propia palabra, a sus propios pactos. Lo que Él habla, Él lo va a cumplir. Entonces, usted va a obtener lo que Él dijo que le iba a dar. Si usted se arrepiente por primera vez, usted obtiene misericordia, que no la merece, que no la merezco. Usted obtiene esto. Usted va a obtener el descanso que Él prometió. Su fidelidad, el que cumple lo que promete. Sí, al pueblo de Israel se lo prometió, pero ellos no lo quisieron, lo rechazaron. Ok, entonces no lo vas a tener, porque yo cumplo lo que digo. Entonces, y la última palabra ahí, o la última parte, hallar gracia, corresponde al trono de gracia.
En los estudios les he dicho qué significa la palabra gracia en hebreo. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo es? Caris. ¿Y qué significa? Favor o favores no merecidos de Dios, ¿verdad? Para nuestro oportuno socorro. Antes que quedes vencido por la tentación, órale a Él, pídele a Él. Encuentra descanso en Él, refugio en Él. Y vas a encontrar la gracia suficiente que está dispuesta para todos los creyentes, para toda situación. Solamente hay que pedirla, hay que estar a Él. Así que concluimos con esto. Acerquémonos confiadamente en oración, buscando su misericordia para las fallas pasadas y presentes y futuras. Y hallaremos gracia para el oportuno socorro. En la hora de la necesidad significa esto. Así que al acercarnos de esta manera es buscando su socorro para poder correr la carrera de la vida cristiana y poder hacerla con confianza, creyendo en Él, actuando basado en su palabra, buscando el reposo para esta vida y la vida venidera. Padre, gracias por su palabra. Gracias porque podemos confiar en ella, descansar en ella, porque es su palabra. Usted es cumplidor de promesas y usted no falla. Ayúdenos a anclarnos y no deslizar, amarrarnos firmemente en lo que creemos, Señor. Y a ser fieles en compartir su palabra, no solamente usando nuestra voz, sino nuestras acciones, diciendo que realmente creemos lo que decimos creer, Padre. Úsenos para su honra y su gloria. Ayúdenos a descansar en esta vida, en usted. Y gracias porque esperamos un mayor descanso al estar en su presencia por toda la eternidad. Ya sin un cuerpo pecaminoso, donde ya no habrá tentación, pero ya no habrá llantos, ni dolor, ni tristeza, ni pecado, ni maldad, ni muerte, ni lágrimas, sino que todo será perfecto, Señor. Y aún mientras vivimos en este vida roto y quebrantado y lleno de maldad, podemos experimentar parte de lo que un día viviremos por la eternidad. Ayúdenos a ser ejemplares en este aspecto y a vivir imitando el ejemplo de Jesucristo y no de los que fueron desobedientes y rebeldes, Señor. Úsenos mientras cursamos en esta vida para su honra y su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.